Saludos hermanos y amigos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, pueblo creyente, pueblo de Dios. Su hermano Mateo le habla. Hoy quiero estudiar con ustedes un libro que es muy leído, muy conocido. Su escritor fue Pablo, se llama el libro de Gálatas. También quiero hablar con ustedes acerca de la historia y el por qué Pablo también desarrolla este libro y por qué él escribe de esa manera, dándole a entender que hay una separación entre la gracia y la ley, y para que el pueblo creyente no caiga en fábula ni quede atrapado en doctrina que andan circulando, que andan moldeando, para que puedan entender la veracidad de lo que es apartarse de ritos y la división entre la ley y la gracia. De esta manera nosotros empezamos estudiando el libro de Gálatas, algunos capítulos, y nos vamos a centrar como una base principal para que puedan entender lo que se le va a expresar. La palabra se lee en el nombre de Jesús en Gálatas capítulo 2, su 18 al 21, y dice lo siguiente: porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy, aleluya, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo, o por demás murió Cristo. Inicio con esta palabra, hermano, para que puedan entender que hay una separación entre la ley y la gracia, que los tiempos que estamos viviendo son muy distintos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hay dentro del pueblo de Dios circulando lo que hoy en día se llama los judaizantes, que nuevamente volvieron a aparecer. Está la doctrina de la ley y la gracia, personas que ya quieren no mencionar el nombre de Jesucristo, lo que quieren es el eterno, el Yahweh es muy importante, pero el mismo Dios lo encerró todo en Cristo. Estos términos, hermano, muchos lo utilizan para quitarle la potestad al Hijo de Dios, y son utilizados por judaizantes que están dentro del cristianismo y que también se han regado en República Dominicana y en diferentes lugares, y que ha tomado fuerza dentro del cristianismo. Es necesario que cada uno de nosotros pueda entender que muchas palabras que estamos diciendo sí son buenas, pero si la palabra que dices le quita fuerza a la doctrina de Cristo, tiene que revisar. En los años primitivos, cuando la iglesia cristiana se formó, puede leer en Hechos su capítulo 1, después que Cristo resucitó y fue, aleluya, ascendido hacia el cielo. La Biblia relata que muchos hermanos, como los apóstoles, se quedaron en Jerusalén predicando la circuncisión y creyeron que fue un mandato exclusivo de solamente y solamente así predicar el evangelio entre ellos, y que los gentiles muchos
para poder ser salvos tenían que circuncidarse. Esa era una doctrina que estaba rondando, que salió de entre los mismos apóstoles, algunos como Pedro, que fue reprendido por Pablo, porque en un momento determinado estaba visitando a Pablo, y fueron él y muchos judíos y gozaban y bailaban juntos con Pablo y gozaban de la sanidad del evangelio de los gentiles. Mas sin embargo, la Biblia relata que desde que vieron a los otros judíos, a Jacobo, a Juan y a diferentes personas, se retrayeron, y Pablo tuvo que confrontarlo y decirle: ustedes están mal, ustedes andan mal, así no, porque si las cosas que deseché las mismas vuelvo a construir, me hago transgresor. Aleluya. Y ahí viene y le dice: con Cristo yo estoy juntamente, porque las cosas de la carne para nada aprovechan. En esos tiempos, hermano, en el siglo I, comenzó a expandirse el evangelio a través de persecuciones que le hicieron de dentro de los judíos, porque los mismos judíos eran los que perseguían a la iglesia. En el siglo I y durante el siglo II y III, los judíos se encargaron de querer eliminar el nombre de Jesús. Y muchos cristianos, lamentablemente en aquel entonces, para no ser perseguidos, para no ser quemado o matado a piedra, aceptaban el judaísmo, se judaizaban. ¿Qué era el judaísmo? Era que para poder entender que esta doctrina sea válida dentro de ellos, tenían que circuncidarse. La circuncisión era un pacto que Dios hizo con Abraham para que todo aquello que quiera ser parte del pueblo de Abraham tenga que tener esa marca. Entonces, muchos querían que la mayoría de los gentiles se circuncidara, porque de esa forma podían cumplir con el objetivo de ser salvo. Esta doctrina se extendió durante mucho tiempo, a tal punto que muchos hermanos querían obligarlo para que se circuncidara. Mas sin embargo, Pablo, luego que se levantó, que Dios lo llamó, fue un gran opositor de esto, porque él entendió que para tú poder ser salvo no necesitaba circuncisión, sino que necesitaba ser libre de todo pecado espiritual, moral y físico. De esta manera hubieron una división leve dentro del cristianismo, que fueron los cristianos judíos, los que se judaizaban, los que hablaban de Cristo, pero creían que para poder ser salvo había que circuncidarse, y estaban los cristianos que eran libres de la circuncisión, los cristianos que eran gentiles y creyentes que de la fe genuina. ¿Por qué te traigo esto a colación? Porque cuando Pablo le habla a los Gálatas, le dice: oh Gálatas insensato, ¿quién te ha enseñado que para tú poder ser salvo tienes que guardar las cosas de la ley? ¿No sabes tú que las obras de la ley te atrapan, que es una maldición, que esa maldición ya fue libre, porque la ley fue buena, pero encerró todo bajo pecado, para que nosotros hoy en día, con el ministerio de Cristo, por la muerte de Cristo en una cruz, nos librase de toda maldición y de todo pecado? Entonces, ¿cómo ustedes van a volver a hacer lo mismo? ¿Cómo van a hacer que haber empezado por el Espíritu luego terminen en las cosas de la carne? La iglesia primitiva
este era uno de los principales que la Biblia dice, el mismo Pablo hablando, dice que adentro del grupo habían personas infiltrados para reducir a nada el pueblo de Dios, para reducirlo a nada. Querían que todo se circuncidaran y estaban ahí dentro, pero era dándole información de lo que se hacía, no con el propósito de pertenecer, sino con el propósito de establecer cosas abolidas. Nosotros tenemos que tener cuidado de aceptar cosas que fueron abolidas. Nosotros tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar, separar un Viejo Testamento de un Nuevo Testamento, sí estudiar, pero las cosas que se tienen que vivir son las del Nuevo Testamento, porque la Biblia habla de la gracia. Y sí tenemos el conocimiento del Viejo Testamento de cosas que nos aportan moral y espiritualmente, de cómo tenemos que agradar a Dios. Pero es en el nombre de Jesús que estamos viviendo. Es en el nombre de aquel que murió en una cruz y resucitó que estamos viviendo. Y no podemos traer ritos ni establecer cosas de un pasado cuando la Biblia te habla de que hay establecido un nuevo pacto. Para que tú puedas entender que de esta manera nosotros, los cristianos, los que buscamos de Cristo, los que estudiamos la Biblia, los que leemos, podamos ver y analizar dónde están las cosas que pueden cauterizar tu mente y quizá te pueden estar hasta manipulando. Por eso es necesario que tú leas la Biblia, que tú entiendas que en Cristo es puro, que Cristo es pura Biblia, pero pura gracia. Que hay cosas que son del pasado que tú no las puedes estar viviendo ahora. Que hay muchas personas que se han levantado y que quieren que tú vuelvas otra vez a los mismos rudimentos de antes, haciéndote creer que la doctrina del judaísmo y de la Torá son la doctrina actual en la que tú tienes que vivir, y quieren poner por defecto la palabra de Cristo, el Nuevo Testamento, diciendo que son errores y que están en contexto no claro, porque hay muchos errores. Déjame decirte que ninguna palabra que logre transformarte y acercarte a Cristo es un error. Dios no puede ser burlado, ni Dios permite que burlen a sus hijos, porque Dios sabe lo que le da a sus hijos. ¿Qué hombre, dice la Biblia, que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente o le dará una piedra? O si le pide pez, le va a dar una serpiente? No. Toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Así que, hermano, esta es nuestra introducción. Dios te bendiga. Continuaremos con el desarrollo de ella.